chicos, les voy a explicar sobre uno de los temas que han sido muy controversiales, pero a su vez no tan hablados, que es el Holodomor. Como ven en las imágenes, eh, están las banderas de la República Socialista Soviética de Ucrania, la actual Ucrania, imágenes de cómo fue esto, cómo se desarrolló esta hambruna y qué sucedió y que esto sucedió en la Unión Soviética. Luego vemos ahí un mapa que es respecto a la gravedad de la hambruna respecto a los territorios del Estado ucraniano. Primero, a ver, digamos, ¿qué es el Holodomor? El Holodomor fue una hambruna ocurrida en la Unión Soviética entre, entre noviembre de 1932 hacia mayo de 1933, acaecido principalmente en la República Socialista Soviética de Ucrania y en partes de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. En esta se desarrolló a través de las zonas fronterizas con Ucrania y en el Cáucaso Norte. Eh, esto fue consecuencia de la colectivización agraria llevado a cabo en los planes quinquenales de 1938 a 1933. Y como ven en el mapa, se ve las repúblicas de Rusia y Ucrania, en las cuales toda la República Socialista de Ucrania fue afectada, y también en las partes donde están señaladas como son zonas donde hubo un gran índice de muertes. Pero primero veamos qué es el significado del Holodomor. Holodomor deriva del ucraniano Golodomor, que significa literalmente matar de hambre. Este suceso histórico es recordado por los ucranianos como una gran tragedia que devastó su pueblo durante el dominio soviético. Es, es, eh, en toda Ucrania se recuerda esto como una de las mayores tragedias que ocurrió, una de las mayores tragedias que le sucedió a su pueblo, que millones y millones de ellos murieron durante esa época. Y como ven en la imagen, hay una estatua de una niña en la plaza de Kiev en conmemoración del Holodomor. ¿Qué proceso abarca el Holodomor? Podría decirles que esto abarca un proceso que abarca la rusificación de Ucrania, que es el proceso de asimilación del pueblo ucraniano a la sociedad rusa, que comprende la supresión cultural, prohibición del idioma, reglas, iglesia, costumbres y tradiciones ucranianas en favor de las rusas, y llegada de colonos rusos a las tierras habitadas mayoritariamente por ucranianos. Esta etapa de la rusificación ucraniana podemos verla en tres. Primero, en la etapa imperial, que fue durante la existencia del Imperio Ruso de 1783 hasta 1917, el periodo soviético, que fue de 1918 hacia 1991, en la cual Ucrania era una república socialista dentro de la Unión Soviética, y el tercer periodo, que se llama intervencionismo ruso, que comenzó en 2014 cuando Rusia anexa la península de Crimea y lo convierte en un nuevo sujeto federal suyo, hasta nuestros días, como se refleja en la invasión rusa de Ucrania. En las imágenes podemos ver la opresión cultural rusa hacia el pueblo ucraniano durante épocas del Imperio Ruso, la etapa soviética y posteriormente en la etapa soviética. En la segunda imagen podemos ver la llegada de colonos rusos a distintas partes de Ucrania con el objetivo de concretar este proceso de rusificación. Y bueno, aquí ven las imágenes respecto a la lucha del pueblo ucraniano respecto a su resistencia a la rusificación. En la primera podemos ver cómo se manifestó esto en el Imperio Ruso, las conquistas de los territorios ucranianos por parte de los rusos, que también llevó a cabo esta política de rusificación. Después, en el periodo soviético, siempre ocurrían protestas por parte de la población respecto a las políticas educativas, que eran la enseñanza del idioma ruso, despreciando el ucraniano, perdiendo así, considerándose así de que se estaba perdiendo la cultura natal de los ucranianos durante el periodo soviético. Y como consecuencia, se puede ver en el mapa que señala lo que hoy actualmente es Ucrania. Se puede ver los índices de porcentaje de rusos étnicos
en Ucrania, en la cual vemos que en la península de Crimea mayoritariamente predomina la etnia rusa, al igual y como también son en el centro y el este de Ucrania. Después vemos que por, por el acercamiento de Ucrania hacia Occidente con Estados Unidos y la Unión Europea, propició esto la intervención rusa en Ucrania, excusándose en la protección de la minoría rusa que se encuentra en Ucrania y que con todos algunos factores más se trajo como consecuencia la invasión rusa de Ucrania. Primero, vayamos al contexto geopolítico de esa época, antes de que ocurra el Holodomor. Vean, aquí pueden ver un mapa respecto de cómo se encontraba dividido los territorios del pueblo ucraniano. Primero, vayamos al primer estado, la República Socialista de Ucrania, en la cual es una república socialista de la Unión Soviética, en la cual ahí habitaban los ucranianos. Además, era una rica región, una rica región fértil donde se desarrollaba la actividad agrícola y que era el sostén agrícola de la Unión Soviética. Siempre fue el sostén agrícola de la Unión Soviética el territorio ucraniano. Además, el pueblo ucraniano habitaba más allá de lo que era la República Socialista Soviética de Ucrania a partir de 1932. Si pueden ver, pues si lo estoy señalando, vemos a Polonia, que está en color rosa, donde el sureste de este país estaba habitado mayoritariamente por ucranianos, pero que se encontraban bajo el dominio polaco. Después, la parte que sí pueden ver en azul es la región de Transcarpatia o Rutenia, que también está habitado mayoritariamente por ucranianos, pero que se encontraba bajo el poder de la República Checoslovaca. Luego, si además, también si lo señalo, las partes en amarillo que los están señalando son las regiones de Bukovina y de Besarabia, regiones donde también habían mayorías ucranianas, pero que se encontraban bajo el dominio del Reino de Rumanía. Y con esto vamos al otro territorio que está al este de Ucrania, que es la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, donde más de 5 millones de ucranianos habitaban en estos territorios, tanto en la península de Crimea, que en esa época era un territorio de la República de Rusia, y además algunos territorios colindantes con Ucrania, donde también había mayorías ucranianas, pero que estaban bajo el dominio ruso, tales como, si puedo acá señalarles, esta región se llama la región de Kubán, que era una colonia ucraniana. Como si quiero acotarles que cuando Rusia avanzaba hacia el este, habían dos colonizaciones en los territorios que conquistaba Rusia. Primero era la llegada de colonos rusos y también el asentamiento de cosacos o ucranianos étnicos en las regiones donde conquistaba el Imperio Ruso. Tal así que en Siberia y partes del Valle del Volga estaban habitadas mayoritariamente por ucranianos en esa época. Y por eso les digo que 5 millones de ucranianos vivían en Rusia y que no estaban bajo la administración de la República Socialista Soviética de Ucrania. Antecedentes de la hambruna puedo señalar dos. Primero, a partir de 1918, luego de la derrota de las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques invaden Ucrania y constituyen la República Socialista Soviética de Ucrania. Luego, de 1918 hacia 1922, los bolcheviques luchan por obtener el control de Ucrania, que esto implicaba guerras contra el ejército blanco en el contexto de la guerra civil rusa, los nacionalistas ucranianos que luchaban por obtener una Ucrania independiente, y contra los polacos que también querían dominar las tierras ucranianas. Luego, primero, antes de que ocurriera esto del Holodomor,
En un principio ocurre una hambruna en 1921 en muchos territorios de la Unión Soviética, incluido que está Ucrania, donde el socialismo de guerra dejó abandonadas a las actividades agrícolas y la economía se debilitó. Y para tratar de solucionar este gran problema que estaba a punto de crecer mucho más la decadencia de la Unión Soviética, Lenin aplica la nueva política económica. ¿En qué consistía esto de la nueva política económica? Era una ejecución de una economía mixta, este, la planificación que era parte del modelo socialista y de libre mercado, en la cual se incentivaba la inversión extranjera y también le, le, la llegada de capitales extranjeros para que inviertan en la Unión Soviética y también, y también, también que se permitía a la población tener la propiedad privada. Con esto podría decirles que la pequeña economía era privada, mientras que la gran economía era principalmente controlada por el Estado. Tales como las industrias y los bancos eran controlados por el mismo Estado soviético, mientras que la pequeña economía, que era la agricultura y negocios pequeños, eran principalmente dejados a lo privado. Además, además puedo decirles que también había autonomía a las empresas estatales para que pudieran desarrollar mejor sus actividades. Además, eso también significaba la mezcla de elementos capitalistas y socialistas durante esto de la nueva política económica que duró de 1921 hasta 1918. Que cuando los bolcheviques estaban ya ganando la guerra civil rusa y teniendo el control de toda la Unión Soviética, impulsan una política llamada corenización. ¿Qué era esto de la corenización? Era un impulso de las culturas nacionales en todos los territorios de la Unión Soviética. Con esto se fomenta esta política para suavizar la relación entre el régimen soviético y la población. Con esto se buscaba un mayor apoyo popular al socialismo mediante la mezcla de elementos nacionalistas con su cultura y el aporte socialista, el aporte soviético. En el plano de Ucrania, eh, esto se expresaba a través de la ucranianización, que eran principalmente políticas educativas, como ven en la imagen que está expresada en Country Balls, que es que se fomentaba el uso de la lengua ucraniana, eh, en, y se descuidó esto de la lengua rusa, ya que durante el Imperio Ruso la gran parte de la población era obligada a hablar ruso. Y con esto, cuando se constituye la República de Ucrania, la República Socialista de Ucrania y los planes de colonización, se desarrolla la cultura. Si pueden ver las imágenes, el desarrollo de las artes literarias, la, la, el, la revitalización de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y las políticas educativas. Además, ocurre una reforma agraria donde, donde los ricos campesinos o kulaks, gran parte de sus tierras son entregadas hacia la población campesina y se fomenta el desarrollo de la agricultura independiente, en la cual el campesinado puede desarrollar una agricultura un poco más eficiente y que también puedan vender sus excedentes agrícolas. Y por último, durante este periodo hubo reivindicaciones territoriales por parte del Partido Comunista de Ucrania respecto hacia las regiones de Krasnodar y Kursk, que eran regiones fronterizas con Ucrania, pero que estaban habitadas mayoritariamente por ucranianos étnicos. Pero pero Moscú se abstuvo a entregar esos territorios a la República de Ucrania, a la República Socialista Soviética de Ucrania. Y con esto nos vamos a la parte de Stalin y los cambios radicales. Joseph Stalin llega al poder de la Unión Soviética en 1924, pero con unos ciertos poderes limitados. Pero con el paso de 4 años, Stalin adquiere mayores poderes dentro del Politburó y para 1928 instaura una dictadura personal en nombre del Partido Comunista. ¿Qué quiere decir esto? Que Stalin obtiene el poder obtiene todos los poderes y se convierte en la persona más poderosa de la Unión Soviética. Con Stalin, a partir de 1928 se ejecutan los planes quinquenales de 1928 hasta 1933, que consiste en la industrialización forzada
y la colectivización agraria. Con la industrialización forzada se fomentaba el desarrollo de la industria precisamente en zonas donde eran zonas industriales, tales como las zonas agrícolas en muchos territorios de la Unión Soviética, y que también consistía en el traslado forzado de muchas personas hacia las ciudades con el objetivo que trabajen en las industrias. Luego, la colectivización agraria significa que, que los campesinos eh, pierden propiedad sobre las tierras agrícolas que ahora estaban bajo el control del Estado y que los campesinos trabajaban ahora para el Estado respecto en el sector agrícola. Y como pueden ver las imágenes, ahí está la colectivización agraria y tecnificación y planificación de las labores agrícolas, y también la industrialización forzada, que llevó a muchas personas a que, a que de la noche a la mañana estuvieran de los campos ahora en las ciudades trabajando en las grandes industrias. Además, cuando Stalin llega al poder, Stalin era un rusófilo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? De que él fomentaba la cohesión en la Unión Soviética a través de la cultura rusa. Y esto se ponía en contra de la política de colonización que fomentaba la autonomía y desarrollo de la cultura local en los territorios de la Unión Soviética. Cuando Stalin llega al poder, se fomentan, se implantan políticas que significaban la supresión de las culturas nacionales, y yendo esto al plano de Ucrania, se suprimía la cultura nacional. Se pueden ver en las imágenes, en la primera imagen se ve la desmantelación de la iglesia ortodoxa ucraniana en favor de la iglesia de Moscú. Eso significaba que se suprimía la cultura nacional en Ucrania. Otra es la implantación de políticas de rusificación, tales como una de ellas principalmente es la enseñanza obligatoria del ruso, que significaba que puede decirse que el idioma ruso era el elemento de cohesión en toda la Unión Soviética. Luego, ocurre la persecución de intelectuales y líderes religiosos ucranianos y purgas en todo el país, con el objetivo de obtener un mayor control sobre Ucrania en la Unión Soviética. Tales como en las imágenes, la, la destrucción de algunos elementos religiosos en Ucrania, debido a que eran parte de su iglesia nacional, y los juicios aplicados hacia los intelectuales o políticos que estaban que, que tenían cierta oposición hacia el régimen. Con esto, además, se tiene una respuesta por parte de los ucranianos. Voy a explicarles tanto lo que pasa en la resistencia ucraniana en la Unión Soviética y la resistencia ucraniana afuera de Ucrania. Primero, esto de las políticas que implantó Stalin obtienen un claro rechazo por parte de la población. Esto se refleja en la quema de cosechas y el consumo del ganado para evitar que sean entregadas al Estado. Además, se cometen sabotajes a las autoridades. Además, ocurren protestas contra la industrialización de las masas campesinas a las ciudades. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que había caos en Ucrania respecto a lo que se estaba aplicando en la República de Ucrania. Luego, vayamos a lo que estaba en Polonia. En el sureste de Polonia estaba habitada mayoritariamente por ucranianos, pero que estaba bajo el dominio de Polonia. Polonia impulsó una política de polonización que significaba la represión hacia todo lo ajeno a la cultura polaca. Esto significaba hacia los ucranianos el cierre de sus iglesias ortodoxas, la obligación de la enseñanza de su educación en idioma polaco y supresión. Como pueden ver las imágenes, en la primera imagen se ve un ucraniano siendo golpeado por policías con la política de pacificación policíaca, que significaba la tortura hacia los ucranianos, que esto también
tuvo, tuvo como respuesta el surgimiento de organizaciones de resistencia ucranianas en Polonia, con el objetivo de seguir manteniendo la identidad cultural ucraniana en Galicia Oriental, en protesta contra lo que estaba haciendo el gobierno polaco. Espérenme chicos, algo acaba de pasar, discúlpenme. Uh-huh. Ok, entonces vayamos a lo siguiente, que es la Gran Requisa. ¿En qué consiste esto? La Gran Requisa fue la incautación de todos los productos agrícolas que tenían los campesinos en toda Ucrania y en regiones de Rusia donde había mayorías ucranianas. Como pueden ver en las imágenes, la primera es la llegada hacia la República de Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, de autoridades que fueron enviadas precisamente para llevar a cabo esta política de la incautación de todos los productos agrícolas que había en Ucrania, tales como pueden ver en las imágenes, la incautación de trigo, de papas, remolachas y un montón de productos agrícolas que, que tenían con los campesinos como reserva y que fueron incautadas por el Estado. Y esto significaba que el campesinado se le era decomisado se le era incautado todas sus reservas, todos sus excedentes agrícolas y otros que respecto a ellos tenían en sus hogares. Las autoridades soviéticas llevaron a cabo todo este proceso por órdenes de Moscú. Con esto, hubo reacción por parte de la población hacia la requisa que se estaba haciendo y también hubo una represión. Como pueden ver en la primera imagen, a través manifestada en Country Balls, se ve un oficial soviético que mata a personas que se resisten a entregar sus productos agrícolas. De que simplemente, si no hacen caso a lo que se le estaba ordenando, simplemente los mataban. Luego, con esto de las requisas, la población se quedaba sin productos agrícolas. ¿Y qué significó esto? Que los campesinos van a las ciudades apresuradamente vendiendo sus bienes para obtener dinero y así y comprar comprar productos agrícolas con el objetivo de poder sobrevivir. Podría decirles que que esto sí funciona para ellos con, con, con el objetivo de que puedan resistir a lo que vendrá después, que es la hambruna. Ya con las reservas, algunas reservas agotadas que tenía la población campesina, eh, comienza, comienza el hambre. Como pueden ver en las imágenes, la población empieza a morir de hambre y esto es algo horrible porque millones y millones de ucranianos resultan afectados por el hambre. Como pueden ver en las imágenes, la gente muriendo en medio de la calle, en medio de la calle, en medio de muchos lugares, donde simplemente morían por la inanición. No tenían que comer, que, que era algo común que se veía durante los meses de noviembre hasta abril. Y precisamente en ese periodo estaba, llegaba la época de invierno, donde claramente las cosechas no donde los productos agrícolas iban a escasear y la población iba a experimentar hambre. Vamos a poner las imágenes, niños, adultos y muchas personas muriendo por la inanición, por no, debido a que no comieron durante semanas y meses. Y con esto hubo intentos de la población para poder sobrevivir. Los campesinos intentan ir a otras ciudades por el tren para conseguir ayuda y tal así que cuando las autoridades se negaban a transportar a esta gente hambrienta hacia las ciudades tales como las que estaban en Ucrania y como las que estaban en Rusia, las autoridades se negaban a transportar a estas personas a las ciudades
y contarle que sí, habían imágenes de que muchos morían en los vagones de trenes respecto a, muchos morían en los vagones de trenes. Además, algunas personas se dirigen a los campos de cultivo protegidos por el Estado para poder recolectar algo de granos y otros, y otros productos, pero son asesinados debido a que estos campos se encontraban vigilados por, por guardias de la NKVD, que era que era un organismo que se encargaba de la seguridad estatal y que los asesinaban cuando estos se acercaban a los campos. Además, la población empieza a comer sobras y basura para poder sobrevivir. Y por último, se registraron casos de caza de animales no domésticos, tales como perros y gatos. Hasta incluso hubo casos de canibalismo. Las personas que morían desaparecían, no desaparecían porque a veces la misma población se los llevaba para poder comerlos. Y eso significaba canibalismo. Tales como pueden ver las imágenes de personas queriendo ir a las ciudades por el vagón de tren, niños que son asesinados por querer llevarse algo de los campos de cultivo, y niños comiendo basuras y otros restos que estaban regados por la calle. Con esto, las autoridades soviéticas, viendo todo lo que pasaba, deciden a proceder el recojo de cadáveres y las fosas comunes. Las autoridades soviéticas comienzan a recoger los cadáveres y los entierran en fosas comunes. Tales como pueden ver las imágenes, siendo muchos cadáveres de de personas vivas o ya muertas, siendo llevadas hacia una fosa común, donde eran finalmente enterrados, debido a que estos morían por el hambre. Muchas de estas personas que estaban a punto de ser enterradas estaban vivos. Estaban, estaban vivos y no les importaban las autoridades qué hacer si es que manifestaban algún gesto de vida y, 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 y además que estos le rogaban a que no los entierren y que se les siga permitiendo vivir. Pero no se les permite, solamente los entierran y nada más. Y a ver, discúlpenme un rato. De acuerdo. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de las principales consecuencias que tuvo esta hambruna fue la muerte de 7 millones de personas en Ucrania y 4 millones de personas en Rusia. Como pueden ver en la primera imagen, el número de muertes ocurridos en Ucrania eh, entre los años 29, 30, 31, 32 y 34 eran índices muy bajos eran índices bajos, menores a 700.000 personas muertas. Pero en 1923 el índice de número de muertos en Ucrania fue de 7 millones, además de 4 millones en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, donde había un gran colectivo de ucranianos étnicos habitando en estos territorios, tales como si pueden ver en el mapa, encontraban principalmente en los territorios fronterizos con Ucrania, tales como la parte que está en rojo, que es y la que estoy señalando, que es Krasnodar. Había un gran colectivo de ucranianos y que en menos de meses muchos de ellos desaparecieron debido a la hambruna y que también estaban siendo enterrados debido a que estos morían. En muchos territorios del centro y este de Ucrania, la hambruna fue fatal. Mataban a muchas personas, millones de personas murieron respecto a la hambruna. Y tal vez si pueden ver, hay partes en blanco, pero que están señaladas en el mapa, de que estos territorios no estaban controlados por la República de Ucrania, sino que estaban bajo el dominio extranjero, tales como Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, donde concentraron a muchas poblaciones ucranianas dentro de sus territorios. Además,
A ver, discúlpenme. De acuerdo. Una de las consecuencias que tuvo esta hambruna fueron las demográficas y políticas. Primero, lugares donde eran mayoría en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Les puedo mencionar tres regiones donde había mayorías ucranianas, pero que pero que se encontraban administradas por la República de Rusia, tales como la Ucrania frambuesa, que es la región de Cuba donde se encontraba Krasnodar, que era una región colindante con Ucrania. Otro es la Ucrania verde, que era una región cercana, era una región ubicada en el valle del Volga y que también está habitada mayoritariamente por ucranianos. Y otro que puedo decir es la Ucrania amarilla, que se encontraba en Siberia, cerca, colindante con Mongolia, hay una colonia importante de ucranianos. Y cuando ocurre el Holodomor, los, se disminuye el porcentaje, disminuye eh, drásticamente la población ucraniana en esos territorios. Tal así que ellos se convierten en minoría en esas regiones. En pocos meses, esta población se reduce considerablemente. Y otro que las y las y cuáles y qué aplicaron las autoridades soviéticas respecto al descenso de población ucraniana en esos territorios fue el envío de colonos rusos a las partes afectadas por la hambruna, tales como el centro y este de Ucrania, Cuba y Siberia. Además, por último, en el plano político, se reemplazan a muchos miembros del Partido Comunista de Ucrania, en que son reemplazados por rusos étnicos. Con todo esto podremos decir que se acrecenta la rusificación después de las bajas demográficas que tuvo el pueblo ucraniano, donde en esos territorios donde muchos de ellos fallecieron, fueron repoblados con colonos rusos. Con esto, eh, esto, es, esto de Holodomor claramente claramente no fue desapercibido por muchos medios de comunicación extranjeros que empezaron a revelar el grado de magnitud que tenía esto del Holodomor, tales como, tales como unas publicaciones en los medios estadounidenses respecto a lo que estaba ocurriendo, de que millones de ucranianos estaban muriendo por, por la hambruna. Además, y para esto la Unión Soviética trata de impulsar una propaganda con el objetivo de poder ocultar la hambruna. Tal vez como se pueden ver en esa imagen, es un video de propaganda que trata de relatar de que los campesinos de que los campesinos se sentían ¿cómo podría decirlo? Que se sentían satisfechos respecto a lo que a la que mostraban su acuerdo a la colectivización agrícola. Y además, algunas maniobras políticas que realizó la Unión Soviética en el plano exterior hizo de que hizo que tuviera un lugar importante en la Asamblea de la Sociedad de Naciones que se encontraba en Suiza y así obtener un mayor reconocimiento y apoyo a la Unión Soviética. Después, ¿qué pasó con todos los productos incautados hacia esos campesinos llevado a cabo por las autoridades soviéticas? Fueron exportados a Occidente. ¿Y cómo se logró esto? Mediante acuerdos comerciales que realizó la Unión Soviética con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, y con el objetivo de que se exporte todos los productos agrícolas que quería enviar la Unión Soviética. Tanto así que podríamos decir que la URSS recibe un financiamiento extranjero indirecto, ya que por esos acuerdos, ya que por por este comercio, ya que la Unión Soviética obtiene financiamiento para poder llevar a cabo sus planes de industrialización, de hacer crecer más su industrialización con dinero que recibía del extranjero por el comercio de sus productos agrícolas. Otro, uh,
Esto del Holodomor es conmemorado por Ucrania, que conmemoran la muerte de 7 millones de personas en su territorio respecto al Holodomor, como lo conmemoran a través de ceremonias de conmemoración, donde miles y miles de ucranianos salen a las calles con el fin de recordar esos episodios tan dramáticos para su pueblo, que significó la muerte de muchos de sus compatriotas por la hambruna. Tal vez como pueden ver la imagen, también una moneda que también tiene como objetivo conmemorar esto del Holodomor. Y además, esto del Holodomor tiene el reconocimiento internacional de muchos países que califican al Holodomor como un genocidio, tales como los países de Canadá, México, Colombia, Perú, Paraguay, Portugal, Polonia, los países bálticos, Hungría, Georgia y Australia. Estos países reconocen a que existe un genocidio cometido hacia los ucranianos con el Holodomor, llevado a cabo por las autoridades soviéticas. Y bueno, esto sería todo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joseph. Ha sido una presentación muy buena, hemos estado atentos y bastante interesante lo que vendría a ser el tema de la hambruna, la gran hambruna en Ucrania, el Holodomor. La primera vez que lo había escuchado con tanta atención, la verdad es que no sabía mucho acerca del tema y ahora he visto de que sí, tiene bastante jugo que sacar este tema. Podría realizarse tal vez un debate en un futuro acerca de lo que vendría a ser los dos puntos de vista en el Holodomor, muchos considerando esto, como tú dices, como un genocidio masivo llevado a cabo por las autoridades del Estado, ¿no? En ese caso, ¿nos podrías dar una conclusión acerca del tema? ¿Cuál es tu punto de vista de todo lo que conoces acerca de este Holodomor? Sí, podría concluir de que el Holodomor fue una matanza sistemática cometida por las autoridades soviéticas hacia los ucranianos mediante el hambre, en la cual llevaron a cabo la incautación de todos los productos agrícolas hacia los campesinos, un, un cierre de fronteras en todo lo que es la República Socialista Soviética de Ucrania, en la cual prácticamente tienen encerrado a toda la población que no podían salir. Y con todo esto, pues podemos decir que aquí comienza la hambruna, un periodo de 4 o 5 meses donde eh, donde gran parte de la población muere de hambre por la inanición y debido a que todos los productos agrícolas fueron incautados por las autoridades soviéticas y que se enviaron a la Unión y que se enviaron al resto de la Unión Soviética con el objetivo de poder enviar esos productos tanto al extranjero como también al resto del país para, para, para satisfacer la demanda de estos productos. Y que esto puede decir, y además puedo decir que esto fue una de las acciones más macabras que ha cometido la humanidad, matar de hambre a millones de personas mediante el hambre. Y sí, yo lo califico como un genocidio. Yo lo califico como un genocidio respecto a esto del Holodomor, que fue un genocidio u holocausto ucraniano. Sí, muy buena palabra para describirla. Sí, ok. Iniciamos entonces lo que vendría a ser nuestra ronda de preguntas. Bienvenidos sean todos. Esta es la primera exposición o conversatorio a los que recién han llegado acerca de el Holodomor, llevado a cabo por el Grupo de Historia y Cultura de la San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, ronda de preguntas, en realidad no. Como esto es un conversatorio, podría llevarse a cabo sin necesidad de levantar la mano, no sé, alguna opinión que tengan acerca del tema, un comentario fijo, una pregunta acerca del tema que le puedan dar a Joseph, tal vez. Estamos abiertos a cualquier comentario o cualquier intervención. Ya. Sí, Nicolás. Entonces iniciamos. Como repito, no es necesario que levante la mano. Va a ser algo más tranquilo, mucho más relajado que la vez anterior. Solo que como la vez anterior necesitábamos una presentación más formal, se dio. Pero vamos a tener esto como un conversatorio así más abierto. Sí, Nicolás. Sí, sí, gracias. Gracias, Moisés, y igualmente
Joseph, ¿no? Por la completa exposición del tema, ¿no? Y bastante comprensible y, digamos, resumido en puntos que tocan lo esencial con respecto a los acontecimientos del Holodomor, ¿no? Eh, Me parece a mí que en el tema del Holodomor hay digamos, tres posiciones, ¿no? No tanto dos. La primera que sostiene que la hambruna del Holodomor fue causada por, más que nada, sucesos climáticos, ¿no? O desastres climáticos. Eh, Esto lo sustentan algunos especialistas de la Universidad de Pittsburgh. Por el otro lado, hay otros autores que mencionan que el Holodomor, en realidad, como lo ha dicho Joseph en su conclusión, ha sido un genocidio sistemático, producto de la política de Stalin, ¿no? Y por último, la tercera interpretación del Holodomor podría ser que no necesariamente haya sido, digamos, algo premeditado por Stalin, sino, digamos, que la situación de la hambruna, que bien pudo haber sido detonada por el factor ambiental o bien por la terrible política de Stalin, eh, se le salió de las manos, ¿no? Al gobierno soviético y no supieron cómo reaccionar ante dicha situación, ¿no? Y lo hicieron terrible, ¿no? Como se ha podido ver en muchos testimonios, en realidad, de personas que testifican, eh, digamos, deportaciones hacia las zonas periféricas de Rusia, donde mataban a muchos campesinos o simplemente a gente moribunda que, digamos, se encontraban en algún pueblo y se la llevaban a esas zonas periféricas, ¿no? Y los dejaban ahí a su suerte, morían. A otros se los llevaban a campos de concentración en Siberia. Eh, Incluso hay un artículo seguro lo han visto, pero hay un artículo que está publicado en la web, que es de Cecilia Fraga, ¿no? Que habla sobre ese tema, sobre los tres puntos de vista que existen con respecto al Holodomor. Y aparte de la discusión teórica, me parece interesante el tema de los testimonios, ¿no? Porque terminan siendo una fuente tan importante como las demás, ¿no? O sea, yo la verdad desconozco si hay archivo fotográfico del Holodomor, seguramente lo hay, y tal vez también existe un archivo audiovisual de este, pero el tema de la memoria, a pesar de que contiene sus propios matices que la pueden llevar a ser un poco subjetiva con respecto a las circunstancias de la persona que, digamos, va a prestar su testimonio, es importante, ¿no? Sobre todo en esos acontecimientos que han sucedido no hace mucho, ¿no? Y en el que este tipo de información puede ser aprovechable. En el caso de Fraga, ella hizo entrevistas a supervivientes en Argentina, ¿no? Del Holodomor, que actualmente viven allí. Igualmente, hay una página web de supervivientes que viven en Canadá, ¿no? Que igualmente testifican, o sea, situaciones pues bastante horripilantes. De ese texto, yo recuerdo que se hablaba del canibalismo, ¿no? Que también Joseph lo ha expuesto, y de que una madre, eh, básicamente, ante la tanta hambruna que existía en esa época, básicamente convirtió a su hija en gelatina, ¿no? Y eso lo dice en el texto, ¿no? Y sí, o sea, es un episodio de la historia bastante crudo y no lo conocía mucho en realidad. Este texto y la exposición de Joseph han sido introducción al tema y me parece muy bueno y bastante interesante. Se puede andar bastante aún, porque veo que hay bastante discusión, ¿no? Académica y con investigaciones más, digamos, rigurosas, se podría llegar a conclusiones mucho más explicativas. Sí, sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, sin duda es uno de los temas más crudos que podemos tocar, sobre todo en estos últimos tiempos, en donde se está hablando mucho acerca de Ucrania y diferentes temas. Y nos hace recordar lo que ha sucedido y las distintas tragedias. Incluso no estamos muy ajenos al tema, pero podemos distinguir la realidad de la ficción. Muchas veces podemos pensar de que las formas de ver el mundo de las personas que han vivido diferentes tragedias pasadas es muy exagerada, pero vemos de que en realidad no es así.
muchos tal vez nunca podamos experimentar, y menos mal, bueno, todos queramos de que nunca experimentemos ese tipo de eventos, pero es muy importante tener en cuenta la forma en la que el mundo puede llegar a ser con otras personas y las experiencias que pueden llegar a tener, sobre todo porque esto es eh, algo real, no es algo ficticio, no es una película de acción acerca de una tragedia, sino que es una tragedia hablando por sí misma. Y qué mejor Joseph que lo ha calificado como un genocidio, pero a la vez, también como dijo Nicolás, tal vez el contexto incluso histórico puede haber sido, contexto histórico, en todo caso ambiental, geográfico, puede haber sido simplemente la mala suerte que muchas veces nos toca a nosotros, el hecho de que haya sucedido. Pero sí, esas tres posiciones, en realidad no conocía la tercera, y en realidad sí, esta exposición de Joseph y unos dos artículos que habré leído por ahí que mencionaban al Holodomor sin ahondar ni siquiera superficialmente en él, fueron mi introducción al tema. Y me ha sorprendido bastante la cantidad de eventos que han sucedido y que en realidad este tema no es muy oído, o al menos no es muy, incluso con la coyuntura actual, no ha sido muy expandido en los últimos días, al menos tratándose de la historia antigua de Ucrania, ¿no? O al menos del pueblo ucraniano, tal y como dice Joseph, que antes se expandían con mayor prominencia en el territorio bueno, de la antigua Unión Soviética, y podemos decir de que es la historia de un pueblo que ha sufrido bastante y que tal vez, como dice Joseph, lo rememoran ahora mismo con todo lo que está sucediendo ahora, al menos en la época actual. ¿Algún otro comentario, una pregunta tal vez a Joseph que quieran, porque tal vez hay algo que Joseph no haya puesto, pero que pueda resolver? ¿Alguna duda? Yo qué sé. André. Sí, justamente también es intrigante el hecho de que el Holodomor no haya sido demasiado, Voy. ¿cómo decirlo?, recogido en la historia, porque incluso cuando se nos enseña acerca de la Unión Soviética o de la historia en Europa o Asia, no se nos habla del Holodomor. Eso en parte podría ser porque al inicio, cuando se dio el Holodomor, no se le tomaba en serio en los medios o en los países en los que no se vivía Este, bueno, buscando información, también encontré aquella hipótesis que mencionó el compañero Nicolás, acerca de que el Holodomor no solamente habría sido no un genocidio tal y como se trata actualmente, sino una hambruna, pero dirigida por causas naturales y malos manejos de la política de Stalin. El hecho de intentar colectivizar las granjas sin que se dieran las condiciones subjetivas de las personas en el país de Ucrania, por ejemplo, y además en un mal año. Recordemos que en ese año no solamente hubieron hambrunas en la Unión Soviética, en Ucrania y en esa parte del mundo, sino que también hubieron sequías en China, la roya empezó a malograr cultivos en Europa. Hablando ya de China, ahí murieron 2 millones de personas, y en Estados Unidos también el clima empezó a destruir cosechas y también hubieron hambrunas, sobre todo en el estado de California, si mal no me acuerdo. Y bien, también se decía, para verlo del otro punto de vista, de que incluso las imágenes que normalmente se nos presentan como las del Holodomor no fueron tomadas en 1933. Se habla mucho de William Hearst, que fue uno de los primeros en expandir esta historia del Holodomor a través de todos sus medios. Recordemos que William Hearst era uno de los principales propagandistas del Estado nazi, de Hitler, uno de los mejores amigos de Hitler, ya que Hearst no era nazi, o bueno, exteriormente no lo era, no era alemán, sino que era exterior, era, si mal no me equivoco, inglés, y por tanto él tenía credibilidad. Sus medios, su fortuna de 200 millones de dólares de la época, claro que eso era mucho más de lo que es ahora, le bastaba para tener control sobre muchos medios, y él tenía como 14 periódicos
y revistas, entre los cuales no gozaba de mucha buena reputación, ya que las personas no lo veían como un estudioso serio, no veían que sus investigaciones fueran, vale decirlo, serias, pero al menos eran exteriores a la política nazi, no pertenecían a esta, entonces él servía muy bien de propagandista para los nazis, y justamente él y sus periodistas empezaron a hablar del Holodomor. Es por eso que primero no se les presta atención, no se le presta atención al relato del Holodomor, hasta más o menos el año del gobierno del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, cuando él, digamos, desempolva el Holodomor y empieza a hablar de él, o hasta la caída de la Unión Soviética, caída y desintegración, digámoslo así, de la Unión Soviética, donde se empieza a expandir otra vez rumores del Holodomor. Ahora, de lo que me he podido enterar es que, por ejemplo, de los periodistas, que fueron 5 principales los que normalmente se citan en los trabajos sobre el Holodomor, que se cita en fuentes donde se habla del Holodomor, uno de ellos es el Walker. ¿Cómo decirlo? ¿Dónde está? Bien, no recuerdo su primer nombre, pero es algo así como William Walker. Con él es que él es uno de los que, digamos, proporcionó más imágenes acerca del Holodomor. En más o menos 1935, cuando se publicaron sus artículos, sus trabajos, obviamente en la prensa de Hearst, en la misma presentación de hoy se han mostrado algunas imágenes de sus periódicos, dicho sea de paso. Son los periódicos que pertenecían a Hearst, como el The Daily Diary, o que estaban financiados por él. Se pasaban imágenes supuestamente del Holodomor, pero para citar una fuente no pro-soviética que en ningún momento podríamos catalogar como pro-comunista, el New York Times de Estados Unidos, que obviamente no es izquierdista para nada, no es rojo, empezó a desmentir imágenes del Holodomor. ¿Y qué pasaba? Que muchas imágenes que se supone son del Holodomor, incluso en las fuentes oficiales, de donde se saca información sobre esta hambruna, no son de 1923, no son de 1932, sino que son de 1921 o 1920, de la anterior hambruna. Y además, no solamente son de Rusia, no solamente son de Ucrania, son de la Unión Soviética, de aquella hambruna, ya lo mencioné, de 1921. Y además, si se fija uno bien la ropa de algunas de las imágenes, se ve que muchos ni siquiera son ucranianos. También, como he mencionado, hubieron hambrunas y a lo largo de todo el globo, y se usan todas esas imágenes como si fueran del Holodomor, o bueno, al menos se usaron así. El artículo es de New York Times, si no mal me equivoco, es de después de 1935, justamente desmintiendo a la prensa. Ajá, también. Y incluso se usan imágenes de huérfanos o de gente estadounidense, como si fueran ucranianos. Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Que he encontrado también una monografía donde se cita las cifras oficiales del gobierno de la República Soviética Ucraniana de aquellos años, donde, bueno, pues, como es habitual, creo, en los gobiernos comunistas, han intentado reducir las cifras de los muertos por hambruna. Los muertos por hambruna normalmente aparecen como muertos por, entre comillas, causas desconocidas. Pero ¿dónde viene lo interesante? En que normalmente se nos dice que en la hambruna del Holodomor murieron de 4 a 10 millones de personas. Incluso algunos exageran poniendo que murieron algo de 20 millones de personas. Eso es básicamente, bueno, si lo comparamos a las muertes ocurridas durante la China comunista de Mao Zedong, que son 70 millones de personas, pues es un gran número, o bueno, relativamente gran número, comparando los tamaños de los países. Pero ¿qué pasa con esto? Que en los registros oficiales
eh, no aparece tal cantidad, aunque sea, claro, mentido, como sabemos que en muchos no se puso la causa de muerte por inanición, sino por causas, entre comillas, desconocidas o enfermedades. De todas formas, la cuenta oficial no puede mentir acerca del número de muertes totales, como ocurre en nuestro país. En nuestro país, siempre en la pandemia de COVID, siempre hubo un subregistro de las muertes por COVID. Y se ponía causas desconocidas, otras enfermedades, qué sé yo. Pero, como digo, las muertes totales no se pueden falsificar. Y lo que pasa es que no puedo compartir pantalla, creo que no hace falta mostrarlo. Pasaré el link. Lo que pasa es que la cifra de muertes registradas es de tan solo 1,3 millones. Es 1 millón. Y eso es mucho menos de la cifra que normalmente se nos da, de 4 millones como mínimo. ¿Y qué es lo que intento decir con esto? Que, claro, fue un gravísimo error. Yo lo calificaría no como un genocidio, sino como un error de la Unión Soviética. Recordemos que además Ucrania no estaba teniendo una guerra contra la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba intentando incluir a Ucrania. Y obviamente la Unión Soviética no va a ponerse a matar a la gente que justamente quiere que produzcan para ellos. Ya que, ¿por qué le interesaba a la Unión Soviética Ucrania? Porque Ucrania les iba a proporcionar sal, les iba a proporcionar carbón, les iba a proporcionar metano. Y obviamente uno no destruye algo que quiere tener. Y además, se recuerda en la documentación oficial, Stalin, o bueno, la Unión Soviética, empezó a usar sus mermadas divisas, porque recordemos que hubieron sequías, la economía realmente no estaba bien alrededor de todo el mundo. Empezó a usar ya sus reducidas divisas para intercambiar alimentos con el exterior. Y con esos alimentos se alimentaba a los pobladores de Ucrania. Entonces, ¿cómo alimentas a gente que se supone quieres matar? Y eso no tiene mucho sentido. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo? Ya resumiendo que, claro, fue un gravísimo error soviético. Las condiciones no se habían dado. Evidentemente fue un mal manejo de la colectivización de las granjas que funcionaban perfectamente en la Unión Soviética porque la Unión Soviética, sus pobladores estaban de acuerdo con ellos. Pero sabemos que en Ucrania, sobre todo los kulaks, no los querían. Los kulaks quemaban sus propias cosechas para no dárselas a los soviéticos, organizaban protestas, mataban ganado y desperdiciaban un montón de carne. Y bueno, todo eso afectó a la muerte de casi 1,2 millones de ucranianos, pero definitivamente no son los 4 millones. Ahí hay una diferencia de 3 millones. 3 millones es, digamos, la 10ª parte de la población de Perú, es una cifra significativa. ¿Y dónde se originaron estas cifras? De las exageraciones de la prensa de Hertz. Primero, de Hertz. Ya mencioné que el New York Times, así como otros periódicos, otros investigadores, han intentado desmentir, claro, en sus fases iniciales, la exageración de esta prensa sensacionalista sobre el Holodomor. Pero bueno, actualmente se lo toma como una historia oficial. ¿Por qué? Porque bueno, también sirvió para el surgimiento y ahora para la justificación digámoslo así, la rusofobia de Ucrania o del nacionalismo ucraniano. Y nada, o sea, resumiendo otra vez, creo que todo lo del Holodomor fue un error ruso que, como cuando se cae una olla a las 3 de la mañana, empieza a formar un gran ruido, y fue aprovechado por los medios antisoviéticos o capitalistas para hacer como si fuera un gran fracaso de la URSS.
o como si la URSS realmente fuera malvada. Recordemos que no se le pueden dar valoraciones morales a empresas políticas, porque son políticas justamente. Y bueno, eso es lo que se está intentando con el Holodomor. Y yo creo que es por eso que no lo hemos escuchado tanto, porque realmente no es un tema que se trate con seriedad, aún en nuestras épocas. Ok, entiendo. Veo que te has preparado bastante. Todo lo que has dicho me ha parecido más interesante para un debate. Yo creo que sí se podría realizar uno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se podría tomar las dos versiones como parcialmente verdaderas, porque cada historia tiene algo de cierto y en realidad sí es posible que haya sido tal vez la prensa sensacionalista, pero me parece extraño el hecho de que, como tú dices, no se haya escuchado incluso de esto en cuanto a lo que vendría a ser la historia común y corriente que tenemos, porque sí, el Holodomor puede haber sido un evento tal vez podríamos decirle como un evento relativamente pequeño en comparación a a las grandes tragedias que ha tenido la historia a lo largo del tiempo, o no. Y es que también es cierto de que tenemos antecedentes en donde la prensa, la misma prensa de los estados que son o que manejan ese tipo de ideas de poder controlar a la población de diferentes maneras se puede modificar, pero también es cierto de que esa es una falacia porque no se puede asegurar sin una prueba concreta. Entonces, si bien es cierto, las pruebas que exhibes son bastante, ¿cómo podría decirle? Convincentes por la forma en la que son específicas y están basadas en hechos reales que sí sucedieron. Entonces es mucho más abierto el debate. Ya no es un tema solo político, sino que también es un tema histórico. Y aquí es justamente lo que tratamos en historia, así que sí podríamos incluirlo en un debate mucho más a fondo. Estudiar si es que es posible de que las ideas políticas hayan podido tener una influencia en lo que ha sido mostrado en la prensa, sobre todo en la situación geopolítica tal vez. A lo mejor el contexto histórico, el contexto de estos eventos le dan un motivo a que la prensa sea parcial, aun cuando, claro, obviamente es bastante evidente de que si es de otra corriente política, va a estar parcial en casi todos ¿cómo decirlo?, sus titulares, pero aún así es importante ver más allá de lo que vendría a ser cada uno de los eventos. Me parece bastante interesante, como para un debate, como digo. Tal vez esto sí se podría organizar el día domingo para ver cuál de las dos conclusiones es más respaldada por hechos reales y comprobados, en especial específicos, así como tú has citado una entrevista, bueno, perdón, una publicación, si no me equivoco, ¿no? De Hertz, si no me equivoco. Ay, corrígeme porque es una publicación, ¿no? Claro, el punto de vista contrario, exacto. Ah, ya, no, sí, no es por Claro, eso, es solo que quería exponer que el tema es bastante interesante como para poder hacerlo. O sea, si se puede, ¿no? Si en todo caso tú podrías, al estar más informado, tomar esa posición, no como una posición personal, sino como una posición como tal, al igual que Joseph, entonces se podría hacer un debate organizándolo bien para el día domingo. Porque en sí no estamos aquí como para, no es el grupo de política, no estamos como para identificarnos con eventos históricos, solamente de hablar historia. Entonces por esa parte no te preocupes. Pero me pareció bastante interesante. Me pareció bastante interesante. ¿Qué les parece al resto? A ver, al resto del grupo. ¿Ustedes creen que se pueda realizar un William Hearst? ¿Que se pueda realizar un debate acerca de esto? Un debate amistoso, obviamente. ¿Qué les parece? ¿Está buena la idea? Bueno, Joseph dice que sí. Eduardo dice que Considero que también. sí, la verdad. Sí, porque Es un tema que no se ha tocado mucho. me ha picado la curiosidad. Eso sí. ¿O no? José David, Nicolás. Claro, por supuesto, dice Renato. Bueno, estaremos ahí organizándonos a ver si se puede lograr un debate en toda su regla, con tiempos y todo lo demás, para que se pueda hacer algo bien organizado. Así como hoy día se ha dado esta exposición, que en sí hasta nos hemos pasado de la hora, pero ha estado bien interesante. Es por eso de que estas reuniones sirven bastante para poder ampliar nuestra forma de ver las cosas. No solamente para hablar de historia, sino también para ver los dos puntos que en este caso André nos ha puesto un punto contrario, que también ha despertado nuestra curiosidad, al igual que el punto que es el más repetido de todos, que es el del genocidio premeditado, ¿no? Es un buen intercambio de ideas, sí. En realidad, sí. El punto de las meets es para intercambiar ideas e información. Porque yo soy de las personas que piensan de que uno solo no puede recabar tanta información o tantos puntos de vista como un conjunto de personas. Entonces, los meets en realidad para este grupo se hicieron para esto,
para un intercambio de información. Y por eso los animo a comentar. Al final también, claro. Entonces sí, me ha parecido muy bueno. Y creo que la mayoría está de acuerdo en que se podría hacer. Ya después podremos organizarnos mejor, ¿no? André, ¿estarás en el grupo de domingos o no? Me dijiste que me ibas a incluir, ya que entré el anterior domingo también, pero Ya, entonces no me... se me perdió ese número, entonces ya. Porque sí, habían unos cuantos números que no llegué a agregar y estaba pensando en cómo volver a contactarlos porque no los tengo agregados. No a todos. Entonces, a ver, te voy a agregar ahora mismo. Como me tienes en WhatsApp, ¿me envías tu número por privado o me envías el número de una vez aquí por Meet para poder agregarte? Porque ya... Sí, Ujú. espera, mejor voy a hablar en WhatsApp, Claro, tipo para que no ujú, tengas que... claro, normal. Y ya te agrego al grupo de domingos para poder coordinar en todo caso. Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante esta reunión. No sé qué opina el resto. De hecho, somos más que en la primera reunión. Ahí está. Yo sí. Tarata, tata, tarata, tata. Ok. De hecho, hemos superado, oficialmente hemos llevado 1 hora y 6 1 hora y 6 de reunión de Meet. Bravo, hemos llegado a la hora. Y con esto concluyo la grabación. ¿Algunas palabras para que salgan grabadas aquí? ¿Algunas palabras finales del expositor? Na, 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 na. Sí. Ok. Finalizo entonces la grabación.